buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos en Producciones Matute, en un nuevo programa de evangelización para conocer más acerca de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos guía, que el Señor siempre está aquí a nuestro lado, hablándonos de una u otra manera. Pues si hoy, más que todo, hoy es jueves eucarístico, este jueves del Santísimo, donde como cristianos debemos ir siempre a estar ahí en su lado, en la iglesia donde está expuesto, porque Él siempre nos está esperando, esperando para conversar con nosotros, para que le ofrezcamos todos sus problemas, todas sus inquietudes a Él y Él darnos la solución, darnos la paz y darnos la tranquilidad frente a Él, porque estar frente a Él es como estar frente al mismo Cristo, al mismo Jesucristo que estuvo aquí hace 2025 años, dándonos esa paz, dándonos esa libertad, esa alegría, pero esa libertad espiritual, esa libertad de no ser esclavo del pecado, esa libertad de ser unos seres humanos cada día mejores. Entonces, el estar frente al Santísimo, es estar frente a Él mismo, como estuviera aquí diciéndoles: hijo, ¿qué te pasa? Hijo, ¿qué tienes? Convérsame tus causas. Y uno le conversa las causas a Él, y en el fondo, solo con mirarlo a Él, uno siente esa paz y esa tranquilidad, y en el fondo Él te habla en el silencio y te hace sentir diferente el Señor. Por eso Él está ahí todos los jueves en cada iglesia, y aparte en unas iglesias también está las 24 horas, y que muchos no lo visitan. Y eso debemos nosotros siempre llevar a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros amigos allá donde Él, para que encuentren esa paz y la tranquilidad. Porque hoy más que nunca necesitamos de Él, necesitamos de su amor, necesitamos de su ternura, y necesitamos también alimentarnos de su palabra, alimentarnos de, de la Eucaristía, aumentarnos hoy jueves más que nunca el día más importante, que es estar en la misa de Él y recibir su santa bendición. Porque recibir su santa bendición es recibir de Él mismo, del mismo, porque Él está vivo ahí en el Santísimo. Está diciendo: vente, 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 hijo mío, vente, que yo aquí estoy junto a ti y que nunca te voy a abandonar, porque como Él nos dijo, yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Entonces el Señor está expuesto todos los días en muchas iglesias donde debemos ir a visitarlos. Y el Señor justamente hoy nos llama a reflexionar sobre el perdón, donde uno tiene que hacerle caso al Señor, porque el Señor nos dice que hay que perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7, perdonar a nuestros hermanos, perdonar a quienes nos ofenden, y orar por ellos para que de esa manera el Señor entre en su corazón y los pueda cambiar y ser un corazón más tierno, un corazón más suave, un corazón de carne, no un corazón de piedra, un corazón duro, un corazón donde el enemigo siempre está queriendo que tú tengas problemas, que seas mala persona. No, el Señor siempre quiere que nosotros seamos semejantes a Él, de corazón, de misericordia, y que para eso Él está para decirnos: olvídate del daño que te hicieron, olvídate, perdona como yo te he perdonado, no guardes ese rencor, no guardes ese miedo, no tengas esa venganza, ese odio, ese fastidio por demás. Trata de ser calmado, perdónalos si te ofenden. Entonces el Señor siempre nos dice que debemos perdonar, y así el Señor nos habla en muchos pasajes de la Biblia, y que bíblicamente el Señor siempre nos está diciendo en su palabra, en los diferentes capítulos, en los evangelios de Juan, de Lucas, también en los libros de los Colisenses, de Juan, de Mateo. Siempre hay versículos del Señor claramente nos dice que debemos de perdonar como Él perdonó en la cruz, así como el Señor estuvo crucificado y perdonó a los romanos, a los centuriones que estaban ahí,
Y él dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y aquí vamos a leer un mensaje donde el Señor nos dice, y bíblicamente nos dice el concepto central que implica tanto perdonar a otros como recibir el perdón de Dios. ¿Y se basa en qué? Se basa en el amor, se basa en la misericordia y la gracia, y es especial para la relación con Dios y con los demás. Y es verdad, porque nosotros tenemos amor, tenemos misericordia, es estar en relación con Dios y relación con los demás. Si estamos en relación con los demás, estamos en relación con Dios, dando nuestro amor, dando nuestro perdón. Si nos ofende, pues hay que perdonarlos. No hay que guardarse ese rencor porque ese rencor a nosotros mismos nos afecta, nos alejamos de Dios. Y quien se pone contento se pone el enemigo, vernos entristecidos, vernos con rabia, vernos furiosos, vernos llenos de venganza, llenos de odio hacia los demás. Entonces, eso no nos hace nada bien, no nos hace nada bien. ¿Y cuál es el remedio? Es nuestro Señor Jesucristo, la palabra. Por eso aquí el perdón de Dios nos dice muchas cosas bonitas. Por ejemplo, tenemos en la Biblia, como habíamos dicho, que la Biblia nos enseña que todos hemos pecado. Claro, hemos pecado y estamos separados de Dios, porque al nosotros estar en pecado estamos separados de Dios. Pero sin embargo, Dios ofrece el perdón a través de quién, a través de nuestro Jesucristo, quien murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y así fue, el Señor entregó su vida, derramó toda su sangre, todo ese dolor que Él sufrió por nosotros, sus hijos que le queremos. Entonces nosotros recibimos de este perdón a través de qué, del arrepentimiento y la fe en Jesús. Pero el perdón de Dios no nos libera de la culpa, dice, nos restaura de una relación correcta con Él. Además, el perdón, Jesús nos manda a perdonar a quienes nos ofenden, como lo dice en el Padre Nuestro. Perdónanos, nosotros también perdonamos, así nos dice en el Padre Nuestro, en la oración hermosa que el Señor nos enseñó, así como nos ha perdonado a nosotros. Y perdonar no significa aprobar la ofensa, dice, pero implica renunciar al resentimiento y a la amargura. Por eso nosotros no debemos sentir esa amargura. Cuando perdonamos, nos sentimos alegres y libres de ese pecado. Y también nos dice, el perdón a otros es esencia para nuestra propia santidad emocional y para mantener relaciones saludables. Claro, mientras uno tenga un corazón sano, una mente sana, vamos a tener un cuerpo saludable, una mente saludable, vacío de esa ira, vacía de ese coraje, y más bien nos sentimos frescos, nos sentimos livianos al perdonar, porque al perdonar imitamos el carácter de Dios, quien es misericordioso y, y también Él nos perdona. Él nos perdona, Él nos perdona porque la importancia del perdón, el perdón libera tanto a quien perdona como al que es perdonado, dice, rompiendo el ciclo de resentimiento y dolor, porque siempre hay un dolor en la persona que es ofendida y en la que no perdona, se lleva ese dolor, pero al perdonar se elimina todo eso. ¿Y quién lo hace? Con el amor de nuestro Señor. Por eso el perdón, dice, nos trae la paz, nos trae la sanidad y reconciliación en nuestras relaciones, porque ya tenemos una mejor relación con esa persona. ¿Por qué? Porque estamos actuando como el Señor quiere. Y el perdón es un reflejo del amor de Dios y un testimonio de la gracia. Mire, que llegamos a tener la gracia del Señor al perdonar, y que el Señor también nos perdone, nos sentimos libres, como dijimos. Y también tenemos muchos pasajes bíblicos. La clave sobre el perdón, porque el Señor nos dice aquí en Mateo 6, 14, 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. ¿Y quién nos quiere decir esto? ¿Quién nos quiere decir esto? Que si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, el Señor tampoco nos va a perdonar a nosotros, y no estaremos en la gracia, no estaremos en en sus planes, porque nosotros nos hemos salido de esos planes al no tener la gracia del Señor. Y nosotros tenemos que recibir al Señor en nuestro corazón, ¿a través de qué? A través
de la comunión. Y para recibir la comunión, tener la gracia de la comunión, tenemos que ir donde el sacerdote, ¿a qué? A confesar nuestros pecados y también limpiar nuestro corazón. Y así también nos dice Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, como habíamos dicho eso. Entonces el Señor los perdonó, porque Él es grande y misericordioso, y Él estaba en la cruz para, para salvar, para limpiarnos con su sangre poderosa. Y Él nos habla también en Colosenses 3:13, dice, soportados unos a otros, perdonados unos a otros, y si alguien tuviera queja contra otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Miren que Cristo perdonó. Y así también dice el Señor que nosotros tenemos que perdonar. O sea, es muy amplio. Siempre el Señor nos está hablando del perdón, nos está hablando del perdón. Y, y es bonito, ¿no? Es bonito sentirse fresco, liviano, sin ese peso que esa carga que llevamos en nuestra cabeza, como que lleváramos unos 10 quintales pesados en la cabeza. En cambio, ya nosotros perdonamos, ¿sabes? Y liberamos todo ese pecado y liberamos toda esa carga y estamos con el amor y la misericordia del Señor. Y por último, aquí en Juan 1:9 nos dice, confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y implantar y limpiaríamos de toda maldad, exactamente. Nosotros limpiamos de toda maldad nuestra mente, nuestro corazón, ya queda limpio nuestra alma, nuestro espíritu, al poner ese sacramento de la confesión y también arrepentirnos verdaderamente de lo que los pecados que hemos cometido o de las tentaciones, pero nosotros somos seres humanos que muchas veces caemos y tenemos que orar, como me dice el Padre que yo me confieso, mantener siempre la gracia de Dios, hacer siempre el bien, nunca cansarse de hacer el bien, ayudar a alguien que necesita, a un pobre, a una persona que necesite de ayuda, información, una recomendación, cualquier cosa que en el medio de nosotros podamos hacerlo, debemos hacerlo con con todo afecto a esta persona, ayudarle y el Señor verá ese actuar, el Señor verá ese amor que se refleja. Por eso siempre dicen, es un ángel que ha mandado y en verdad el Señor a veces manda a los ángeles a que nos ayuden cuando estamos en situaciones difíciles y el Señor nunca nos abandona. Como dice, el Señor aprieta pero no ahorca y Él está ahí con nosotros a veces en los momentos más difíciles. Él está ahí cuando de un momento a otro te llega una solución, te llega y dice, no puede ser, ¿cómo es posible? Pero el Señor está allí. Y, y, y eso, hermanos, ese es el perdón del Señor. Debemos siempre leer esos capítulos que hemos leído hoy día, buscar siempre el tema del perdón en el Internet y ahí encontramos todos estos temas y podemos reflexionar y podemos meditar y podemos sentirnos libres y estar y mantenernos en la gracia de Dios siempre, siempre, siempre y todos los días. Así que, queridos hermanos, bueno, hemos hablado de este tema muy bonito que es el perdón. Esperamos que les haya gustado y ustedes también en su casa reflexionen este tema. Les agradecemos, muchísimas gracias y será hasta una próxima edición aquí en Producciones Matute, donde siempre hablaremos de la palabra del Señor. Bendiciones.